Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Usted sabe que a medio morir saltando, pero no importa. Igual voy a llegar a los muertos. Ya, pues hermano. Bueno, ¿Cómo estamos? usted sabe. 27, miércoles 27 de septiembre de 2023. Son las 4:15. Ya, hermano Luis, mira, aprovechamos primero siempre darle un gran saludo a todos los hermanos, a los amigos, a la familia, a todos los que escuchan y ven estos videos, que gastan su tiempo. Uno está consciente de que también es tiempo de ellos y bueno, nosotros nos estamos forzando para que edificarlo, instruirlo de alguna manera. Y bueno, el propósito de nosotros, siempre mucho que nuestro propósito, nuestra intención a lo menos es alumbrar. Ya. No somos personas perfectas, ¿no es cierto? También aprendemos de la Escritura todos los días. Así que bueno, yo traigo un tema que tiene que ver con el entendimiento que tiene la Iglesia acerca de que tiene que ver con los principados y las potestades. Ya. ¿Por qué, hermano Luis? Le pondré el tema los principados Los principados y las potestades. y las potestades. Ya, Ese es sería el tema. Principados y las potestades. Deja anotarlo. Principados y potestades. Ahí te dejo si queréis marcar. Ya, los principados y las potestades. ¿Qué es lo que pasa, hermano Luis? Cuando uno conversa con los hermanos, yo sé que hay una creencia muy popular en la iglesia, que piensa o que cree, ¿Ya? que cuando ellos hacen lo malo o su lucha, no tiene que ver con los problemas propios de ellos, de sus propias concupiscencias mayormente. Se sacan los balazos. Claro, sino que tiene que ver, como bien dijimos en un principio, que hay unos seres espirituales, digámoslo así, que son del cielo, que influyen en cada uno de sus conciencias o de alguna forma se les mete, ¿Ya? O los asusa o los seduce, y eso lo hemos hecho. Y ellos se afirman justamente en el libro de Efesios, en el capítulo 6, ¿Ya? donde dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra estos principados y estas potestades. Entonces esto es lo que ellos hacen como resaltar, hermano, estamos luchando no contra carne y sangre, es con los principados, con las potestades. Pero es como que le están echando la culpa. Claro, que entonces entonces nuestra lucha no sería con nuestro propio pecado, sino que son estas potestades que nos llevan, nos obligan a pecar, ¿ya? Seríamos víctimas. Una especie de, claro, eso sería más o menos como una víctima. La Escritura no dice eso. Ya, entonces, esto es lo que hizo ellos resaltar, ¿ya? Esto también es de la forma que ellos se defienden, para decir que el problema no es de ellos, ¿ya? Pero también hay que decir que esta también es la manera que ellos están muy equivocados. Y se condenan. Claro, se condenan, porque vamos a explicar, y a lo mejor, yo digo que a lo mejor no hemos sido claros, ¿ya? Quizás en exponer. Seguro. O clarificarle, ¿no es cierto?, el texto. Ya. Así que, hermano Luis, primero lo que vamos a hacer, lo que nos corresponde, es leer el texto. Efesios 6. Efesios capítulo 6, lo vamos a leer. Ya. Lo que nos corresponde completo, ¿no es cierto?, que está desde el verso 10. Claro, del 10 al 20. Del 10 al 20. Al 20. Pongamos el sentido. El sentido. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. ¿Ya? Hay que hacerse fuerte. La fortaleza. Por algo hay que hacerse fuerte. ¿Ya? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ya, ojo ahí. Y inmediatamente se le dibuja un ángel. Ya. Y aquí no dice ángel, no lo dice. Ya, pero leamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, ojo, cambió, gobernadores de estas tinieblas, ojo, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firme habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, ojo, vestidos de la cota de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz y sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahí está todo. No dice que es un ángel. ¿Ya? Y tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y toda deprecación y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. Gracias, hermano Luis, gracias por la lectura. Ya, hermano, vamos a esforzarnos de explicar, A deshuesar. claro, a deshuesar esto y tratar de explicarlo de la forma más legítima posible. La intención, ¿no es cierto?, es que nosotros nos aclaremos a qué se está refiriendo todo esto. Entonces, la primera frase que aparece, que yo creo que puede desviar en el sentido de lo hermano, ¿Ya? está en el verso 11, porque dice, vestido de toda la armadura de Dios para, sabemos que eso es propósito, ¿Ya? que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, lo Ya. primero que aparece, que eso tenemos que al tiro Lo ven como aclarar. externo. Entonces, lo primero, siempre lo hemos dicho, no aparece el vocablo solamente diablo, no dice ángel diablo. Claro. ¿Ya? Eso, por favor, que lo puedan entender los hermanos. Lo hemos dicho siempre. Y lo ven externo, ¿eh? La Claro. amenaza. Entonces, como ya tienen, aquí viene un problema, hermano, para usted, ¿cierto?, que me está viendo, me está escuchando. Usted cuando escucha la frase diablo, ¿no es cierto?, a usted se le figura al tiro un ángel que está en pecado o en rebelión, porque Claro. fue enseñado así. Sí, Ya, chiquitito. el texto en sí mismo no lo dice. No lo dice. No existe una explicación, ojo, del apóstol Pablo, que haya explicado que había rebeliones de ángeles, del tiempo Génesis, etcétera. Todas esas explicaciones que dan, No lo dice. que son rebuscadas, que son tomadas de Isaías 14, mal entendido de Ezequiel 28, que ahora no es el punto de tratar esos textos, Amén. ¿ya? Pero de ahí de ellos tejen todo esto. Entonces, usted siempre le pasa que escucha esta palabra del diablo y al tiro se le figura en su mente porque tiene una preconcepción, ¿ya?, de este término diablo, Claro. que cree que es un ser que anda en rebelión y que influye en su vida. No, solamente limítese a lo que dice el texto, Ya. las acechanzas del diablo. Entonces vamos a explicar qué es lo que es el diablo, pero con dos solamente versículos. Ya. Ya, el primero que lo vamos a tomar, ojo, va a ser del mismo libro, ¿Ya? ya no lo vamos a arrancar a ningún lado más, mismo libro, Efesios capítulo 4, versos 22 al 30. Efesios capítulo 4, 22 al 30. Ojo, atención con lo que dice. A que dejéis cuanto a la manera, a la pasada y manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y a vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿Ya? Por lo cual, dejad la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Ojo. ni deis lugar al diablo. ¿Ya? El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo y ira, y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Ya, gracias, hermano Luis. Si ustedes se dan cuenta, si es honesto uno con la escritura, ¿no es cierto?, lo que está hablando el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, ¿Ya? es que le está diciendo que ahora que son cristianos, ellos tienen que dejar la manera antigua de vivir, Que modifiquen eso. claro, que modifiquen su vida, ¿cierto? Claro. Que ya la vida que llevan, que era de pecado, eso ya tiene que cambiar. Entonces, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre, Ya. que son ellos, que son sus pecados, Claro, con son sus sus, vicios. sus vicios, sus malas costumbres. Claro. ¿Ya? Y manda una tremenda lista, ¿no es cierto?, que dejen la mentira, ¿no es Claro. cierto?, etcétera. Versículo 25 a 27. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, dice que no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Ya? El que Claro. estaba en Urtemá. Entonces, fíjate que aquí hay una temática que Pablo está hablando de toda la vieja manera de vivir, todo el hombre viejo, el pecado. Es el diablo. Entonces, y aquí aparece justamente el vocablo diablo, pero, y vuelvo a insistir, no aparece, dice el ángel diablo. Claro. Hace una cosa, esa idea preconcebida Claro. no sale. Pero si uno es honesto con el contexto, hermano Luis, está hablando de los problemas del hombre, El comportamiento el de ellos. comportamiento de. Entonces, este diablo, ¿qué se está significando? Entonces, Claro. si tú me preguntas, tiene que ver con el pecado, con el viejo hombre.
Claro. con la malicia o con el maligno, O con un hábito que había. con un hábito, ¿ya? Ya. Que no le den lugar más, ¿cierto?, al pecado en el fondo, ¿ya? Que no le den lugar al pecado, porque el pecado se traduce en esto, en mentir, en robar, etcétera. ¿Ya? Entonces no hay que darle más lugar al pecado o al viejo hombre, que aquí lo traduce como diablo. Pero ¿dónde lo tenemos claro? Más claro todavía en Hebreos 2:14. Y Ya. con esto voy a terminar explicando lo que es el diablo. Son nuestros dos versículos. Hebreos 2:14. Claro, y que pongan por favor, hermanos, mucha atención, porque tenemos que dar una explicación ahí. Claro. Porque es magistral, ¿ah? Claro, que ojalá Dios aquí los ayude a la comprensión. Así que, está llegando a una conclusión, ¿eh? Que es una conclusión. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, tú, yo, Claro, él también, Jesús, claro. participó de lo mismo, ¿Ya? para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Ya, entonces, en palabras sencillas, para los hermanos que están viendo el video y lo están escuchando, ¿qué es lo que está diciendo este autor de Hebreo? ¿Ya? Está diciendo que así como los hijos participan de carne y sangre, que somos nosotros, ¿no es cierto? Dice que Cristo también en un momento participó de nuestra propia naturaleza, de carne y sangre, Claro. pero con un propósito, que dice es para Destruir. destruir o deshacer, Claro. ¿ah?, al que tenía el imperio de la muerte, el que nos Claro. lleva a la muerte. Claro. Y te dice es a saber, el diablo. El diablo. Ya. Entonces Cristo vino a morir por los pecados de los hombres. Claro. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a la muerte? Nuestros pecados. Dice Claro. que la paga del pecado es muerte. Entonces, Oye, no ¿perdón? sale la palabra ángel. No aparece. Pero ya te explica lo que es el diablo. Claro. Te lo explica. Porque dice claramente, Ya. para destruir por medio de la muerte. O sea, cuando Cristo murió, Claro. ¿cierto? Cuando Él murió en la cruz, murió por los pecados de todos los hombres. El pecado es el diablo, es el Claro. deseo del hombre. Entonces Claro. murió por los pecados de todos los hombres. Y lo dice ahí. Claro. Ya, dice para destruir por medio de la muerte, o sea, cuando Cristo muere, al que tenía el imperio de la muerte, o sea, el que nos llevaba a la muerte, ¿cierto? Claro. Que en el fondo el pecado, esto es el diablo, dice el diablo, que en el fondo sabemos que es el pecado, porque Cristo murió por los pecados de los hombres, Claro. no murió para ángeles, Claro. ¿ya? Y eso, para clarificar, Efesios capítulo 6, para que confirmemos que Ya. murió, no sé, Oye, por eso que estoy entendiendo cuando Cristo dijo, consumado es. Porque mató al diablo. lo mató, ahí destruyó ya al Lo mató. hombre, o al En Dios de este En siglo. ese instante lo mató. Ya. Efesios 4, O sea, perdón, Romanos 6, Romanos 6. Romanos 6, Ya. Aquí Sí, Romano es un tratado sobre el pecado, ¿ah? claro. Y no habla de Satanás ni una cosa. Ya, versículo. El puro 6 en el fondo. Sí, esto es lo que vamos entendiendo, que hizo Cristo en la cruz. Sabiendo esto, Ya, esto hay que saber. ¿Qué cosa? que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, ¿Para qué? para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin que no sirvamos más al pecado. Ya, lo leo acá. Sabiendo esto es lo que los hermanos tenemos que saber. ¿Qué pasó con Jesús en la cruz? Ya. Que nuestro viejo hombre, nosotros, este viejo hombre, este hombre actual, ¿cierto? Este hombre de pecado, de bajeza, Ya. dice, fue crucificado junto con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, sea destruido, a fin de que no conociéramos más pecado. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, crucificó a todos los hombres en su cuerpo. Claro. Y Pablo lo dijo así, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea, cuando Pablo entendió que cuando Cristo murió en la cruz, no estaba muriendo, Acabó con el pecado. acabó con el pecado, destruyó al hombre antiguo, destruyó al Adán, ¿ya? Y Pablo entendió eso. Entonces, ese es el diablo que dio, o sea, Claro. Jesús destruyó en la cruz. No mató ningún ángel. No mató ningún ángel. Entonces, el diablo son los deseos de la carne, el viejo hombre. Como Ya. que mató a Adán, digamos. Como Mató a viejo Adán. hombre. ¿Ah? Entonces, eso fue lo que hizo. Entonces, cuando volvemos a Efesios capítulo 6, Ya. entonces ya entendemos un poquito mejor de qué se trata, ¿no es cierto?, el diablo. Ya. ¿Ya? Que tengamos cuidado contra la acechanza del diablo. Ya. Por eso que está diciendo el texto, que nos armemos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para justamente esto. Que este diablo, ¿no es cierto?, Porque no nos coma. se te quiere arrancar el. Como el león rugiente. ¿Ah? Como el león rugiente anda buscando a quien devorar. Claro. ¿Claro? Entonces, Se te quiere revivir. ¿Ah? justamente. Entonces, lo que vamos a explicar, porque el tema tiene que ver qué son los principados de las potestades. Ya. Pero en el tuvimos- verso, Tuvimos que necesariamente explicar lo que era el diablo. el 12, ¿cierto? Claro. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados y contra las potestades. Contra los ganadores de las tinieblas de este siglo. Ya. Con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, todo este texto, hermano Luis, Ya. cuando tú lo entiendes en forma aislada, ¿ya? Claro. Y con una mente media griega, Claro. ¿ya? O una mente contaminada, O infantil. ¿ya? Entonces empecé a interpretar de otra manera. Claro. ¿Ya? Pero miren,
aquí yo lo voy a mostrar con la misma escritura, ¿a qué se refiere las potestades, los principados y las potestades? Ya, Ya. Entonces, vamos primero a entender lo que está entendiendo los hermanos. Cuando usted lee este texto, hermano, usted está pensando en seres espirituales, ¿no es cierto? Que están de las regiones en celeste que se rebelaron contra Dios. ya, Llámense ángeles, lo que sea, ¿no es cierto? sí, Ya. Entonces vamos a explicar qué son estas potestades, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados y contra las potestades. ya. Ya. ¿Qué dice acá el versículo, el capítulo 3? 3, Sí, vamos a explicar qué son las potestades. Efesios 3, Claro, fíjate que, perdón, versículo 10, correcto, pero si lo leemos del 8 al 10, 8 al 10. ¿ya? Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ¿Ya? es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo ¿Ya? y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, ¿Ya? para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos, dice acá. Ya, ¿Y ahí? miren, yo le voy a En rectificar. la altura dice ya. Claro, acá dice, solamente voy a leer 10. Lo que estamos tratando de dilucidar Ya. o aclarar, ¿a qué se refiere los principados y las potestades? Que aparecen en Efesios capítulo 6. Ya, El mismo autor, solamente en el capítulo 3, ya, ya nos tiene una luz. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la Iglesia sí, a los principados y a las potestades en lugares celestiales. Entonces, Ya. si tú te tomas acá, ¿no es cierto? Por un lado está diciendo que la Iglesia va a notificar ahora, ¿no es cierto? claro, ¿A quién? Este evangelio eterno, ¿no es cierto? a esas potestades. A la potestad de los principados en los Ya. lugares celestiales. Entonces, si Ya. los hermanos creen que aquí se refiere allá arriba, la única explicación tendría que ser que la Iglesia tiene que de alguna forma ir Sí. allá arriba Y predicarle y predicarle a sus espíritus o a sus seres. Satanás, para que se arrepienta. Claro, a todas estas potestades. Pero Claro. miren, el texto Sería pero, absurdo. una estupidez. la pero- estupidez. Pero miren lo que está diciendo. Lo que está diciendo aquí en la aclaración, que el evangelio, que en el fondo eso está hablando, el evangelio que Pablo, ¿cierto? Digamos, es el evangelista de los gentiles. Hay que darle a conocer. Claro, porque del cual yo fui hecho ministro, dice el 7, por el don de Dios, por la gracia de Dios, me ha sido dada según la presión de su poder. O sea, de él administrar este evangelio. Ya, Y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, estoy leyendo el 10, sea ahora dada a conocer por la iglesia. O sea, la iglesia predica, anuncia ¿A quién? a la potestad, dice, a los principados y a las potestades en los lugares del cielo, pero se refiere en todo lugar, o en las alturas, o la gente que está a la altura. Ya. No Son sé. los reyes. Los reyes, Ya. las élites. ¿ya? La élite. Eso es lo que Pablo Para dejarlo en vergüenza también. Claro, dice porque esa si no, parte. ¿cómo le va a aplicar ahora a la iglesia? Claro. O tendríamos que inventar otra doctrina. Es No decir, se que podría. po. tendríamos que decir que cuando estamos muertos, entonces el espíritu quiere vida y ahí recién vamos a aplicar. Tenemos que inventar una doctrina. No sé si Claro. se dan cuenta los hermanos. Claro. Pero Pablo está hablando en el presente, que ahora la iglesia le predica a los principados y a las potestades, Claro. que son los príncipes. La palabra Claro. príncipe viene principal, potestad viene de poder, autoridad. Y Pablo, ¿no es cierto?, le explicó a Félix, también, ¿no es cierto? Sí. ¿Te acuerdas tú cuando Pablo iba a Damasco? ¿Qué le dijo a Ananías? Porque instrumento me escogió esto para llamar mi nombre sobre reyes. Sobre reyes. ¿Por qué Claro. no lo vemos? Ya, eso está en Hechos capítulo. Hechos. Ahora sí que estoy entendiendo que esta predicación es en la tierra. Ya, Hechos Claro. 8, ¿no? 8. Ya, Cuando Pablo está siguiendo a la iglesia. No, el capítulo 9. Hechos 9. Ya, entonces aquí se le aparece a Ananías, ¿no es cierto? Versículo 10 en adelante. Del 10 10. hasta el 14. Bueno, voy a llegar hasta el 15, puede ser más exacto. A 15. Ya. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, ¿Ya? al cual el Señor dijo en visión: ¿Ya? Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, Ya. está orando. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén.
Y aún aquí tiene facultad de los príncipes, de los sacerdotes, de prender a todos los que invocan tu nombre. Ya. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, Ya. de reyes y de los hijos de Israel. Ya, a todos en el fondo. Ya, A pero todos. está incluyendo también a las autoridades, A Ya. las a las potestades. potestades. ¿Ya? A los potestades. Entonces, cuando Pablo está diciendo acá en el libro de Efesios, en Ya, el capítulo 3, en el verso 10, ya, está diciendo que la iglesia tiene esta obligación o este requerimiento, ¿no es cierto? a los que están encaramados allá arriba. Claro, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades Claro, que están esa versión está diferente. ¿Cómo dice el versículo 10? Aquí dice celestiales, pero por eso que los hermanos se confunden. Pero ahí parece que lo dice de un poquito diferente. En los cielos no dice, no dice en los en los celestiales. cielos dice. Claro. Claro, que en todo lugar en los cielos, Y la de Jerusalén dice en altura. en altura. Y ahí me queda claro. Ahí la Jerusalén dice en altura, es decir, En altura. la iglesia predica el santo evangelio incluso a la potestad en todo lugar, Claro. incluso a los que están en eminencia. Eso está diciendo. Claro. ¿Ya? Entonces, habiendo entendido eso, entonces cuando leemos Efesios capítulo 6, Pablo no está diciendo otra cosa, está diciendo lo mismo. Está Está predicando a diciendo los lo hombres. mismo. Entonces, cuando dice que tomen toda la armadura de Dios, Sí. ¿ya? El versículo 12, porque Ya. no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades. Y mira cómo termina tu versión. Por favor, léete el 12 en esa. Y quiero que los hermanos tomen atención. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Ya. sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, A eso, señor. gobernadores de estas tinieblas, Los que gobiernan en contra estas tinieblas, malicias espirituales en los aires o en la altura. en la altura. Entonces, lo que está diciendo Pablo, que el cristiano se alme, ¿no es cierto? Que se alme de toda la armadura de Dios, porque tiene una lucha, y si la lucha no son ni siquiera con los chiquititos, Claro, ¿ya? Acuérdate que Pablo está preso. claro, Pablo está preso. por los poderosos, Con los poderosos, lo metieron preso. claro, Entonces, le está diciendo contra los ganadores de las tinieblas de este mundo, Claro. los que gobiernan, los que están en tinieblas. Entonces, no está hablando de seres celestiales Con ni la de élite. ángeles, con la élite, claro. ¿ya? Y la palabra también que yo creo que confunde, y fíjate que si tú ves el capítulo 2, ¿Ya? también usó la misma frase, ¿eh? En el capítulo 2, ¿Ya? si no me equivoco, lo noté, capítulo 2, por ahí sale también que, No, el capítulo 1, 21 sale. ya, 1:21, ¿cómo dice ahí? Mira, voy a tomarlo del 20. Ya, Dice, la cual obró en Cristo, la potencia, claro, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, ya, sobre todo principado, ojo, claro. toda potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. O sea, el mismo libro, el mismo autor, Sí. te explica qué son las potestades. Los reyes, Te está diciendo los reyes. Cuando Cristo lo resucitó, ¿no es cierto? El cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándola a su diestra en lugares celestiales. claro, Y lo puso sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Sobre todo nombre que se nombra no solamente en este tiempo, en este siglo, sino también en el venidero. O sea, Cristo siempre va a ser el rey de reyes. Va a estar sobre todo, Claro. ¿cierto? Todos los gobiernos. Oye, otra cosita, en Apocalipsis dice que Cristo tiene todas las diademas para arriba. También, todas Se, las se las coronas. se las arrebató a todos los reyes. Claro. Pero justamente estamos viendo el tema del vocablo, donde los hermanos se confunden con Efesios 6. Claro, Entonces, para Pablo, las potestades, ¿cierto? Son los reyes, digamos, son las élites, como decimos. Y lo puso por cabeza, sobre todo principado y autoridad. ¿Ah? Ya. Entonces, hermano Luis, si nos seguimos leyendo Efesios capítulo 6, ¿ya? ¿ya? Capítulo 6, ¿Vale? ya habíamos leído el 12. ¿Ya? También, quizás la parte también que ellos los confunde un poco, hay otra frasecita ahí que dice, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ah? ¿Ya? Pero resulta que las huestes, si tú lees ahí, por ejemplo, en Éxodo 12, ¿Ya? Éxodo 12, anótalo, Éxodo 12. ¿Ya? Entonces, las huestes, ¿qué son las huestes? ¿Ah? Entonces, los hermanos ahí quedan ¿Ya? 40 y 41. Ya, está bueno eso, ¿ah? ¿Qué son las huestes? Claro. Éxodo 12. Éxodo 12, 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos del Señor de la tierra de Egipto. Ya, mira. Y ahí dice huestes, ¿cierto? Vamos a leer. Entonces lo voy a leer acá.
Ya. Reina Valera. Ya. Reina Valera. Dice, en aquel tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Claro. Huestes. O los ejércitos. Los ejércitos. Eso significa los ejércitos. Claro. Huestes, ejércitos. Entonces Claro. no tenemos lucha, sino con los que son poderosos. Los poderosos, les llevan las armas, todas las cosas. Claro. Entonces, y esos son los que, si tú lees en Efesios capítulo 6, fíjate que Pablo estaba preso ahí, ¿no es cierto? Oye, perdón, ¿sabes tú por qué llevan las armas? Porque van a conquistar Canaán. No van a entrar a manos peladas. También. Sí, por eso Eso es. en el capítulo 6, ¿no es cierto? De Efesios. ¿Ya? Entonces, Efesios 6. claro, el verso, porque tenía que defenderse Pablo, ¿no es cierto?, contra estos poderosos y darles testimonio, obviamente. Ya. Versículo 19-20. Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca, con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, que resueltamente hable de él como debo hablar. Ya. Entonces Pablo estaba preso, estaba encadenado, ¿no es cierto? Claro. ¿Y quién lo tenía encadenado? ¿Cuál era la causa, la razón? Los poderosos, Los poderosos eran hombres. hombres. No fueron ángeles que Los lo tomaron. principados. Él no estaba peleando con ángeles. Los principados fueron. Claro, esos fueron, los principados y las potestades. ¿Y quiénes se oponían en todo el Asia a Pablo? Digamos, los poderosos de la élite judía, digamos. Judía y los filósofos griegos. Los filósofos griegos, y los fariseos, los ancianos. Tenemos un video como 1 hora y media de eso. ¿Eh? Claro, entonces yo solamente quería, hermano Luis, que los hermanos pudieran aclarar, que leyeran, que revisen. Claro. Ya, que le vuelvo a insistir, la palabra principal potestad nos está refiriendo a seres espirituales. Claro. Ya, primero, la palabra diablo se refiere al pecado, al hombre viejo, que Cristo lo destruyó en la cruz, ¿no es cierto? Como dice Hebreos 2:14. Y por otro lado, los principales potestades son las autoridades que tienen señorío y poder, ¿no es cierto? Los cuales tenían preso a Pablo porque estaba aplicando el Evangelio. El mismo que mató también a Santiago lo rechazó con una espada. Claro. ¿Ya? Y ustedes ven todos, si estudian la historia, son los que persiguieron las 10 grandes persecuciones que aparece en la historia, los 10 años de oscuridad de la iglesia, Claro. que siguieron a los cristianos y los prendieron en la ciudad principal de Roma. Los que leen un poquito de historia se dan cuenta. Entonces no son ángeles. Y cuando Jesús manda en misión a los apóstoles, dice, he aquí os envío entre escorpiones y serpientes y alacranes. Claro. Y se refiere a los hombres. Son hombres. Entonces tienen que sacarse esa mentira, ¿ya? Eso le llama la atención a la iglesia, Claro. que revisen bien. No están luchando contra seres espirituales, Claro. son este mundo que gobierna de maldad, los hombres de las tinieblas, Claro. que dicen esto, que están en altura y Amén. tienen poder. En eso se refiere. Y el problema que no tenemos nosotros es con este viejo hombre, ¿no es cierto?, que siempre nos lleva Claro. a pecar. Oye, y permíteme una frase. Si estuviéramos luchando contra ángeles, estaríamos fritos, porque nos pegan un guindado y nos dejan en el Atlántico. Claro, pues si tú ves lo que hizo el ángel en el monte Sinaí, no es que era un ángel. Entonces, Hay un puro ángel que mató, ¿cuánto en una noche? Dice que una noche mató de los filisteos. claro, como 10.000 mató en un viaje. Claro, entonces no... Que se saquen esa... No se puede luchar contra un Claro, ángel. y no imposible. tuerza, yo le pido de verdad que no tuerza la escritura, revisen, no está hablando de otra cosa. Claro. Así que espero que este estudio les sea de provecho y que retomen y revisen y que no se endurezcan los corazones, porque el propósito de nosotros es, en cierto, es conocer la verdad, ya que salgamos de esas tinieblas. El hermano Luis, el video pasado, hablaba, ¿no es cierto?, de salir de las tinieblas, salir de estas cárceles de oscuridad. ¿Ya? Entonces empecemos a hablar con la verdad y no mentirle más los pastores a la iglesia que están sacando Satanás y que acá el problema es el pecado del hombre. Cristo vino a morir por los pecados del hombre. Amén. ¿Ya? Así que Y eso tiene una condenación, ¿eh? una condenación. Esa cuestión de desviar a los pequeñitos, Claro. más vale que se amarre una... Y yo voy a terminar con una última frase. Ya. Y tengo que decirle, hermano Luis. Cuando yo a los hermanos les pongo esto, que el pecado es de ellos, ¿ya? Y luego quiero mirar a la cara aquí, y ellos dicen, no, nosotros pecamos, y nosotros sabemos que el pecado es nuestro. Claro. Entonces, la pregunta que yo hago, ¿por qué entonces le echan la culpa a Satanás? Ahora, si dicen que es de ellos, entonces, ¿de qué Satanás? ¿Lo tienen de llavero? ¿De qué es lo que es? ¿Y para qué le oran a Dios, no es cierto? Claro. ¿Y para qué le oran a Dios? ¿Ya? Si el pecado es de ellos, entonces, ¿cuándo es del diablo? Esa es otra pregunta que le hago. Cuando pecan, si creen que el diablo lo está usando, dígame cuándo el diablo a usted lo hace pecar y cuándo el pecado es suyo, que me lo aclaren. Y otra cosa, perdona que te dé otra joyita. En el Padre Nuestro, que es la oración típico o modelo, Claro.
No dice en ninguna parte guárdanos de los ángeles. De hecho, dice otra cosa, dice, hágase tu voluntad en el cielo, así como se hace en el cielo, así también en la tierra. Se pide Claro. el mismo deseo. Y guárdanos del mal. Es el mal Claro. está en los En hombres. nosotros. Entonces, déjense de mentir, ¿ya? Porque al final están mintiendo. Por un lado dicen, no, si yo sé que yo peco, que la culpa es mía, pero en su corazón, en el fondo de su corazón, como creen en el diablo, que anda por ahí seduciéndonos, Claro, es más se fácil. engañan. Entonces dicen, el diablo fue. Claro. Entonces, ¿cuánto es el diablo? Que lo Es más paga. fácil cargar de todos los pecados del diablo. Claro. Cuando son grandes deben ser del diablo, cuando son chiquititos son míos. Claro. ¿Ah? Entonces, al diablo le gusta el copete, como decís tú, los fines de semana, al diablo le gusta mirar a la Mireya, al diablo le gusta estirar las manos. Claro. No tiene idea que al diablo le gusta las cosas de los hombres. Mire, estos ángeles raros. Bien, pues que Dios los bendiga mucho, bueno, y dejen comentarios, y bueno, siempre deseándoles el bien, y sigan estudiando la escritura, porque son las únicas que tienen la verdad. Y yo tengo fe que ya con estos videos ya no tienen excusa. Claro, y revisen Tengo bien. esa fe. Revisen bien Efesios capítulo 3. Tengo esa fe en Dios que ya, como quien dice, ya los acorralamos, igual que un ratón, en un rincón de la pieza. Así que ya no tienen cómo escapar. Claro. Y vean bien, Efesios capítulo 3, versos 10. Las potestades, para Pablo, eran, ¿no es cierto?, los poderosos de la época. la Y élite. la iglesia tiene que predicarle también. Eso está hablando. Ahora Eso. la iglesia le predica. Amén. Bien, que Dios lo bendiga. Amén.